soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por mí, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán, por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Libre, libre, libre. Buenos días, hermanos, damos gracias a Dios que podemos estar juntos en este día. Este es el día que hizo el Señor para bendecirnos y para hablar a nuestro corazón. Por eso en esta mañana quisiera compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y que podamos dejar que Dios hable a nuestro corazón. En este tiempo he estado reflexionando acerca de lo importante que es poder encontrarnos con Jesucristo. Cuán trascendente puede llegar a ser ese momento y que de vez en cuando podamos detenernos y reflexionar en ese momento tan importante que tuvimos en nuestra vida. Y en la palabra de Dios encontramos muchas personas que se encontraron con Jesucristo. Pero en esta mañana quisiera destacar la historia, el testimonio de un personaje que se encontró con Jesucristo. Por eso le invito a que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8. En el libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 26, encontramos la historia de una persona que es conocida como el endemoniado gadareno. Muchos quizás que tienen un poco de conocimiento de la palabra han escuchado de esta historia. Y quisiera centrarme, ¿sí?, en los versículos 35 al 39 de esta historia, que sería la consecuencia de lo que ocurrió posterior a que Jesús libertó a este endemoniado. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue
publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En la primera parte, como le decía, a partir del versículo 26, encontramos la historia de este endemoniado gadareno y cómo el Señor se encontró con él se encontró con Jesús y hubo una liberación. Nos da detalles de cómo vivía esta persona, nos da detalles de cómo él experimentó el poder de Dios sobre su vida. Pero vuelvo a repetir, me quisiera concentrar en esta sección del pasaje. Usted puede tomarse su tiempo, leer el texto y poder encontrar también los pasajes paralelos y poder sacar mucha más información acerca de este testimonio. Ahora, ¿qué hablaba Dios a mi corazón en relación a este pasaje? Me hablaba de la importancia de conocer a Jesucristo, de encontrarnos con Jesucristo. Cuán importante es ese momento y que nosotros aprendamos a valorarlo y a recordarlo cada tanto. Cada uno de nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios, un día nos encontramos con Jesucristo. Tenemos que aprender a darle el valor que corresponde, porque mi encuentro personal con Jesús inicia un testimonio del poder transformador. Esta persona había pasado mucho tiempo bajo el poder de las tinieblas, de tal forma que se nos dice que durante ese tiempo ni siquiera usaba ropa, no moraba en ninguna casa, es más, se nos dice que vivía entre los sepulcros. Ninguna persona en su sano juicio tomaría la decisión de tener su vivienda o de vivir entre medio de tumbas en el cementerio. Por eso nosotros encontramos que esta persona estaba padeciendo un trastorno tal, influenciado por las tinieblas de tal manera que para él era común el vivir entre medio de estas tumbas. Su vida anterior, su vida previa al encuentro con Jesús, era muy lamentable desde cualquier punto de vista humano. Era una vida miserable. Al igual que cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, antes de encontrarnos con Jesús, teníamos una vida miserable espiritualmente. Cuando nosotros no conocíamos a Jesucristo, quizás no estábamos atormentados a tal punto como esta persona. No habíamos tomado la decisión de vivir en el cementerio o entre tumbas. Tal vez no habíamos llegado a ese punto. Quizás alguna persona sí estuvo atormentada a ese punto o a ese nivel. Pero la realidad espiritual es que todos teníamos una vida miserable antes de conocer a Jesucristo. Por eso, lo importante de recordar cuán valioso es ese encuentro con Jesucristo, que hoy podemos tener una vida diferente, al igual que esta persona posteriormente tuvo una vida totalmente diferente, pero hubo un momento en que su vida era terriblemente miserable. Me impactan los versículos 35 y 36 que nos declaran lo visible del cambio en la vida de esta persona que el pueblo conocía. Fíjese que los versículos 35 y 36 dicen así: la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a otros cómo había sido sanado el hombre poseído por los demonios. Acá nosotros también podemos ver que esta persona era conocida por su condición. Era conocida por todo el pueblo porque todo el pueblo le tenía miedo. De hecho, le habían tratado de mantener cautivo por un tiempo con cadenas y él se había desprendido de esas cadenas. No podemos hablar de un testimonio personal sin un encuentro con Jesús. Esta persona se encontró con Jesucristo, experimentó una liberación y a partir de ahí él pudo contar su testimonio personal. Y esto es lo que nosotros tenemos que rescatar también, entender
que cada uno de nosotros que nos hemos encontrado con Jesucristo, hoy tenemos un testimonio personal, que podemos contar, que podemos hablar a otras personas de cómo Cristo nos libertó, nos sanó, transformó nuestra vida. Y permítame decirle que si usted hoy considera que no tiene un testimonio personal, que mucho no ha acontecido desde el día que conoció a Jesucristo, yo le diría que se preocupe, porque la realidad espiritual nos enseña otra cosa. La verdad espiritual o la palabra de Dios nos enseña de que aquellos que se han encontrado con Jesucristo tienen un testimonio de vida, porque pueden declarar el poder transformador de Jesucristo, el poder transformador de Dios en su vida. Antes vivían de una manera o tenían un estilo de vida, pero hoy que conocen a Jesucristo, hoy que conocemos a Jesucristo, tenemos un estilo de vida totalmente diferente. Lo segundo que Dios hablaba a mi corazón con respecto a encontrarnos con Jesucristo, la importancia de encontrarnos con Jesucristo, es que ese encuentro desata el deseo de estar con Jesús. En el versículo 38 nos plantea una escena conmovedora. Esta persona que había sido liberada le suplicaba a Jesús quedarse con él. En este hombre se había desatado el anhelo profundo de permanecer cerca de Jesús. Para él era una necesidad imperante. Y ¿sabe qué, hermanos? A mí me llama poderosamente la atención esta característica de esta persona que experimentó el poder de Dios. Porque él no se quería separar de Jesucristo. Él había entendido mínimamente de que había experimentado el poder de Dios y en su corazón automáticamente se desató el deseo de estar con Jesús. Y en cada uno de nosotros tiene que permanecer vivo este deseo, el deseo de permanecer con Jesús, el deseo de estar con Jesucristo. Qué importante es en este tiempo, hermano, que nosotros podamos rever lo que está ocurriendo en nuestra vida y si está o no este deseo de permanecer en la presencia de Dios. Cuando tomamos la luz de Dios, cuando la luz de Dios viene a nuestra vida y nos permite ver con claridad que hemos sido liberados de un reino de tinieblas, que hemos pasado a su luz admirable, no existe otro tipo de reacción más que la de estar cerca de Jesús, de permanecer con Él. Por eso nosotros encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12 lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice así, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Usted y yo hemos experimentado el ser trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, de un reino de opresión a un reino de paz, de perdón de pecados. Entonces, ¿cómo no va a estar en nosotros el deseo de estar con Jesús? Por eso esta persona que experimentó el poder libertador, esa liberación tan grande que experimentó en su corazón, lo llevó y lo motivó a justamente permanecer cerca de Jesús. Por eso él le rogaba a Jesús, yo quiero estar contigo. Él quería irse, subirse a la barca e irse con Jesucristo. En muchas ocasiones cometemos el gran error de compararnos con otros. Esta es una conducta muy dañina que afecta a nuestra autoestima. Es por eso que no es bueno que nos comparemos con otros en relación a nuestro encuentro personal con Jesús. Quizás usted y yo no hemos tenido una experiencia como la del Gadareno. Quizás sí, quizás usted tuvo esa experiencia de liberación en su vida y fue el motivo por el cual se encontró con Jesucristo.
Pero lo importante es poder comprender que un día nos vamos a encontrar con Jesús y en nuestro interior podemos cultivar ese deseo de estar y permanecer con Él, a medida que vamos comprendiendo lo trascendente de esa experiencia. Nosotros tenemos que cultivar ese deseo. Si en nosotros no está ese deseo hoy de estar y permanecer con Jesucristo, por lo que Él hizo, por la transformación que Él manifestó sobre nuestras vidas, nosotros ese deseo lo podemos cultivar. Porque a veces pensamos que por la experiencia que no fue tan grande, no fue tan llamativa, no fue una liberación, no fue una sanidad, no fue tal vez el que nos rescató de un momento miserable de nuestras vidas, quizás pensamos como que no tenemos testimonio personal. En muchas ocasiones he escuchado a los hijos de creyentes, dicen, no, yo nací en cuna cristiana, en un hogar cristiano, yo siempre conocí del Señor. Pero recuerde, hermanos, que el Señor solo tiene hijos, no tiene nietos. No tiene nietos espirituales, solamente tiene hijos espirituales. Y nosotros somos sus hijos, porque un día Cristo vino a nuestra vida, porque un día Cristo nos libertó de nuestra manera de vivir, nuestra manera pecaminosa de vivir, y fuimos trasladados a un reino de luz, un reino de perdón, un reino de amor, un reino de paz, que viene a nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso mi pregunta también en este tiempo sería, ¿está experimentando el deseo de estar con Jesús? Si tal vez no lo está experimentando, yo le animo a que usted aprenda a cultivar ese deseo, estando tiempo en la presencia de Dios, pasando tiempo en la presencia del Señor. Es la única manera de poder cultivar ese deseo de permanecer con Jesucristo, permanecer con el Señor. Y lo tercero que Dios hablaba a mi corazón con respecto a este pasaje, porque ese encuentro nos impulsa al servicio. Porque ese encuentro personal con Jesucristo desata en nuestro corazón un impulso a servirle a Él. Ese encuentro personal con Jesús fue tan glorioso que produjo un testimonio poderoso, un testimonio glorioso en su vida. Este hombre era una clara señal del poder transformador de Dios. Cuando se encuentra de manera personal con Jesucristo, cuando se encuentra con el Salvador, él experimenta el poder transformador de Dios. Nada de lo que hace Jesús o de lo que hizo Jesús en la historia de este hombre era un hecho al azar. ¿Por qué? Porque encontramos en los últimos versículos justamente que el Señor le dice que no se suba a la barca, que no se vaya con él, sino que le da la orden de que se quede en aquel lugar. Esa decisión no fue librada al azar, sino que quedaba incluido dentro de los planes y propósitos del Señor. Jesucristo sabía lo conocido que era este hombre y dejarlo en esa región donde todos lo conocían, donde todos conocían su vida anterior, esa vida de tormento, esa vida de miseria, esa vida donde lo habían visto enajenado, endemoniado, poseído, como usted quiera definirlo. Ahora podía mostrar y manifestar el poder de Dios en su vida. Y cada vez que alguien le preguntara, ¿pero qué pasó en tu vida? Jesucristo me salvó, Jesucristo me libertó, y él podía predicar con autoridad a través de su testimonio personal. El versículo 39 dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Ese encuentro glorioso con Jesús produjo en lo profundo de su corazón el deseo de servicio que inició en el mismo momento que emprendió su regreso a casa.
Cuando Él experimentó la salvación, la vida eterna en su corazón, cuando Él experimentó el ser libertado por la obra de Jesucristo en su vida, en su corazón, automáticamente se desató el deseo de servir a Dios. Jesús le mostró, le enseñó la forma en que lo podía hacer. Volvé a tu casa y habla de lo que Dios hizo en tu vida. En Juan capítulo 25 y 26, perdón, Juan 12, 25, 26, dice lo siguiente: los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. Romanos capítulo 12, versículo 10 al 13 dice lo siguiente: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que les da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Cada uno de estos pasajes nos habla de la importancia del poder servir al Señor, del poder entregarnos al Señor en servicio. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en nuestras vidas, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si nosotros nos detenemos un momento en este tiempo, en estos tiempos que nos toca vivir, podemos recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas, y en nuestro corazón se tiene que desatar ese deseo de servir por lo que Dios hizo en nuestras vidas. No por obligación, no para quedar bien con nadie, no para quedar bien conmigo, con la iglesia, con la organización, con los líderes, no, por amor a Dios, por lo que Él hizo en nuestras vidas. Y sabe que nosotros encontramos esta historia en el libro de Marcos capítulo 5, y hablamos de pasajes paralelos porque hablan de la misma historia y podemos encontrar otros detalles de esta historia. Y en el versículo 20 del capítulo 5 de Marcos dice lo siguiente: así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Está hablando del Gadareno y está dando otro detalle en relación a lo que había acontecido en su vida. Esa región era conocida como Decápolis, compuesta por 10 ciudades. Por eso dice, salió a visitar las 10 ciudades de esa región. Era toda una región compuesta de 10 ciudades. Y de regreso a casa, él comenzó a predicar de Jesucristo. No tenía instituto bíblico, no tenía tanta enseñanza, no estaba congregado quizás ni siquiera una célula, no conocía a muchos líderes, pero sin embargo en el corazón tenía el deseo de servir a Dios. Jesús le dijo: volvé a tu casa y habla de las maravillas que ocurrieron en tu vida. Y dígame, hermanos, si nosotros no tenemos un testimonio personal como para poder contar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que tenemos tantas razones y tantos motivos para poder predicar de Jesucristo, que no nos alcanzarían las horas del día para poder hacerlo. Pero siempre va a estar de por medio
la decisión personal de cada uno de ustedes. Cuando alguien se encuentra con Jesús, se inicia un testimonio del poder transformador de Dios en su vida. Cuando alguien se encuentra con Jesucristo, se desata el deseo de estar con Él. Y cuando alguien se encuentra con Jesucristo, hermano, ese encuentro lo impulsa a servir, le impulsa a servir al Señor. Por eso, hermano, recuerde que usted un día se encontró con Jesucristo y que estas características de una u otra manera tienen que estar y perseverar en su vida y en su corazón. Permítame orar en esta mañana y permítame alentarle a seguir buscando de Dios y permanecer en Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Yo ruego tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor amado, que esa obra que has comenzado en cada uno de ellos la puedas continuar. Y que cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, podamos, Señor, sentir en nuestro corazón el deseo de permanecer en ti, de tener comunión contigo. El deseo, Señor, de poder compartir con otros de nuestro testimonio, de lo que tú has hecho en nuestro corazón. Y también poder servirte, Señor, seguir sirviéndote. Más allá de lo que ocurra a nuestro alrededor, que en nuestro corazón pueda perseverar el deseo de servirte a ti. Te alabamos y te bendecimos y bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y pido que la obra de tu Espíritu Santo venga a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Le animo, hermano, a que siga buscando del Señor, que pueda permanecer en Él y siga sirviéndole al Señor en medio de todas estas situaciones que nos tocan vivir. Que el Señor les bendiga.